Cuando se trata de datos reales, es muy común no tener todos los valores asociados a un conjunto de registros, por ejemplo, registros de personas. Tal vez por accidente o por otras múltiples causas se omitió capturar el peso de algunas personas, pero sí se capturó su altura, su edad, su país de residencia, su género, entre otras posibles características. Sin embargo, a pesar de tener estos valores faltantes, nosotros debemos ser capaces de realizar un análisis de datos confiable y o crear modelos de aprendizaje de máquina, ya sea para regresión o para clasificación. Para esto se han desarrollado un conjunto de técnicas de estimación y o imputación de valores faltantes. Con estas técnicas lo que se busca es estimar un valor faltante para un registro dado a partir de todos los registros que sí tenemos los valores. Un ejemplo muy simplista de imputación podría ser tomar en cuenta el promedio de los pesos de todas las personas que sí tenemos ese valor para asignárselo a las personas sobre las cuales lo desconocemos. Esto podría tener diferentes limitaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si la persona es de género femenino y dentro de nuestra población que estamos nosotros calculando el promedio están hombres y mujeres? Ahí nosotros podríamos tener un peso mucho más alto del real, puesto que estamos considerando tanto hombres como mujeres. Entonces, a partir de ahí, ¿no sería mejor tomar en cuenta exclusivamente el peso de las mujeres y excluir el peso de los hombres para calcular en particular ese valor faltante? Seguramente sí. Ahora, ¿qué pasa si nosotros también tenemos dentro de nuestra población datos de personas de múltiples países y se conoce que hay diferentes niveles de sobrepeso para cada uno de los países? Entonces, ¿no sería mejor que consideráramos también personas que pertenecen a ese país, que tienen un género en particular para estimar ese valor faltante? De hecho, justo este proceso que estoy platicándoles es el que utiliza la técnica de K-vecinos más cercanos para estimar valores faltantes. En este video veremos cómo funciona esa técnica y también la programaremos utilizando la librería de Scikit-learn. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Gracias por acompañarme. Debo mencionar que en este canal ya tenemos 2 videos explicando cómo funciona K-vecinos más cercanos para hacer tanto clasificación como para hacer regresión. Si ustedes desean consultarlos, aquí arriba les dejo los vínculos. Ahora, aquí nos vamos a enfocar exclusivamente en cómo utilizar K-vecinos más cercanos como técnica de imputación para poder estimar valores faltantes. Y para eso vamos a utilizar el siguiente dominio. Vamos a suponer que tenemos datos de 25 personas, en particular su edad, que va de los 18 años hasta aproximadamente los 86 años, y que de estas personas también tenemos información con respecto al número de años que han estudiado, que se han preparado. Y en este caso parten de los 6 años hasta los 22 años. Además, tenemos el ingreso de estas personas que va aproximadamente de los 5,000 hasta los 40,000 pesos. Ahora, para ejemplificar cómo funciona esta técnica de imputación, vamos a suponer que desconocemos el ingreso de una de las 25 personas con las que contamos. Claro está, desconocemos el ingreso, pero de todas las 25 personas sí conocemos el número de años de estudio y la edad que tienen para las 25. La diferencia es que para solo una persona desconocemos su ingreso y esta persona es justo esta que está indicada con este punto naranja. Y dado que desconocemos el ingreso de esta persona, no podemos tener una gráfica tridimensional. Entonces, esta gráfica solo está tomando en cuenta el número de años de estudios de las personas, que lo tenemos para todas, y la edad de las personas, que lo tenemos igual para todas. Lo que no tenemos para todas es el ingreso. Sin embargo, sí lo tenemos para la mayoría, ¿no? Para los restantes 24
puntos para las restantes 24 personas, para todas excepto para esta. Ahora, para este ejemplo en particular, ¿cómo es que trabaja la técnica de K vecinos más cercanos? En este caso, K vecinos más cercanos trabaja bajo la suposición de que el ingreso de esa persona en particular va a ser muy similar a las personas que se encuentran cerca de ella, pero cerca de ella en función de las características sobre las cuales sí tenemos los datos. Por ejemplo, esta persona tiene una edad de aproximadamente 50 años y tiene aproximadamente 14 años de estudio, 14 años de preparación. Entonces, K vecinos más cercanos supone que todas aquellas personas que se encuentren cerca de esa edad en intersección con todas aquellas personas que se encuentren con ese mismo número de años de estudio tienen un ingreso similar al ingreso que éste tendría. Y ahora, ¿dónde entra la parte de K? La K es una constante que nosotros definimos que normalmente se determina a través de experimentación. Sin embargo, en este caso, para fines de ejemplificación, vamos a utilizar un valor de K de 2. Y esto lo que nos está indicando es cuántos vecinos vamos nosotros a utilizar para hacer la estimación del valor faltante, para hacer la estimación del ingreso. En este caso nosotros definimos una K igual a 2, entonces verificamos a partir de la persona que nosotros desconocemos su ingreso, cuáles son las personas que se encuentran más cerca. En este caso es esta y esta que está por acá. Y para cada una de esas personas nosotros sí conocemos su ingreso. Entonces ahora ya está muy fácil determinar cuál sería el ingreso de esta persona, dado que tú esperarías que fuera un ingreso similar a este y un ingreso similar a este, y nuestro valor de K es 2. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es obtener el promedio del ingreso de las personas que se encuentran muy cerca. Y en este caso estaríamos hablando de un ingreso de aproximadamente 30,000 pesos en particular. Ahora, esta es una forma de estimar el valor faltante, pero también se puede ponderar por la distancia. Si alguno de estos dos hubiera estado más cerca del punto de interés naranja, entonces muy probablemente esa persona podría tener un ingreso mucho más similar que de alguna persona que se encontrara mucho más lejos. Sería ahí un promedio ponderado por la distancia de los puntos. Ahora, este es el funcionamiento general de K vecinos más cercanos para hacer imputación, para hacer estimación de valores faltantes. Ahora vamos viendo cómo se implementa y qué características debemos nosotros de tomar en cuenta antes de utilizar esta técnica de imputación. Y para eso nos vamos a una libreta de Jupyter, donde lo vamos a programar utilizando la librería de scikit-learn, una de las librerías más utilizadas dentro de aprendizaje de máquina cuando trabajamos con Python. Vamos viendo qué otras librerías vamos nosotros a utilizar. En este caso vamos a trabajar con NumPy porque vamos a trabajar con vectores numéricos multidimensionales y vamos a trabajar también con Matplotlib para hacer esta visualización de los datos. Ahora, lo que tenemos aquí son vectores que contienen exactamente la misma información que nosotros ya platicamos. La edad de 25 personas, el número de años que han estudiado esas 25 personas y su ingreso. Estos están separados en múltiples vectores. Sin embargo, aquí utilizando NumPy Stack, estoy metiéndolos en un solo arreglo multidimensional. Si ustedes están interesados en cómo procesar este tipo de datos utilizando NumPy, aquí arriba les dejo un vínculo a una playlist que ya tenemos para trabajar con Python vectorial. Ahora, lo que tenemos aquí abajo es simplemente código de visualización. No vamos a explicarlo porque el objetivo de este video es exclusivamente concentrarnos en la imputación de los datos. Sin embargo, es muy importante visualizarlo para ver qué es lo que está pasando. Entonces, ejecutamos este código y aquí podemos ver exactamente la misma gráfica que ya habíamos visto con los datos de las 25 personas. En este caso son los datos enteramente completos. Posteriormente vamos a meter algunos datos faltantes.
Ahora, estos datos, debo mencionar, no los podemos trabajar nosotros así directamente. ¿Por qué no? Porque hay múltiples escalas aquí. La edad va de 18 años hasta aproximadamente 86. El número de años de estudio va de 6 a 22. Pero vean, el ingreso tiene una escala mucho mayor que va de los 5,000 hasta los 40,000 y muchas técnicas de análisis de datos, muchas técnicas de aprendizaje de máquina e inclusive técnicas de imputación son sensibles a las diferentes escalas que podríamos tener en los datos. Nosotros debemos de tener una escala que tenga la misma magnitud, acá del 0 al 1, acá del 0 al 1 y acá del 0 al 1, donde el 20, la edad menor, representa el 0 y donde el 80, la edad mayor, representa el 1 y donde el número de años de estudio, que es 6, es el número de años menor de estudios, representa el 0 y el 22 representa el 1 y el 5,000 representa el 0 y el 40,000 representa el 1. Escalar los datos manteniendo la misma información. Ese proceso de escalamiento se puede realizar y de hecho es muy común cuando nosotros estamos trabajando con el análisis de los datos. Aquí arriba les dejo un vínculo a un video donde presento justo cómo hacer este escalamiento paso a paso. Aquí simplemente lo vamos a utilizar, ya está programado por nosotros, yo ya lo hice previamente y es muy sencillo. Ese tipo de escalamiento que les platiqué se llama escalamiento min-max y es tan fácil como importar la clase preprocessing y generar una instancia del min-max scaler y le pasamos nuestros datos y los ponemos en datos escalados. Este es un vector multidimensional que tiene nuestros datos escalados y aquí meramente para que nos ayude a interpretar los datos y ver que este escalamiento en realidad no afecta la información que nosotros tenemos, preparé una gráfica que nos va a mostrar los datos escalados versus los datos originales. Aquí tenemos nuestros datos escalados, acá tenemos nuestros datos originales. Veamos que todo lo tenemos del 0 al 1, del 0 al 1 y del 0 al 1. Y acá tenemos las escalas originales. La información se mantiene, pero ya no tenemos estos sesgos que nos dan las diferentes escalas, porque alguna técnica podría decir, oye, acá tengo brincos de 5,000, esto es mucho más importante que brincos de 1 en 1 o de 2 en 2, que correspondería a los años de estudio. Entonces, eso distrae a nuestras técnicas de aprendizaje de máquina, en este caso, a vecinos más cercanos. Entonces, ahora que ya tenemos nuestros datos escalados, de hecho, los podemos nosotros ver directamente, cómo quedó nuestro vector multidimensional de NumPy, y podemos ver, todo está absolutamente en ceros y unos, pero manteniendo exactamente la misma información. Acá tenemos a una persona que tiene el mínimo número de años de preparación, la mínima edad, pero no tiene el mínimo ingreso, que es justo lo que tenemos en la tercera columna. Y estos son datos de una persona, estos son datos de otra persona y estos son datos de otra persona y así sucesivamente para las 25 personas que nosotros tenemos. Ahora vamos a introducir de una forma artificial valores faltantes para que nosotros podamos ejemplificar efectivamente y ver cómo funciona una técnica de imputación, en este caso la de k vecinos más cercanos. Entonces, para eso, escalados lo vamos a copiar en un arreglo multidimensional de NumPy, pero con valores faltantes. Me va a interesar mantener escalados porque después quiero comparar los valores reales versus los valores estimados. Entonces, en este caso, vamos a, dentro de faltantes, meter una copia de escalados. Ahí está. Ahora, dentro de faltantes, vamos a seleccionar algunos renglones, prácticamente de una forma aleatoria. Vamos a seleccionar renglón 2, al 7, al 12, al 17 y al 22. La persona 2, 7, 12, 17 y 22. Bueno, estos son sus índices. Y les vamos a decir que en el ingreso, esta es la columna, sería esta columna que está por aquí. En el ingreso le ponga un valor nulo. En este caso, el valor que se pone es el valor de not a number, es el valor de no un número. Esta es una constante definida dentro de NumPy que típicamente se utiliza para decir no tenemos un dato ahí.
Obviamente, explícitamente está diciendo que ese dato no es un número, pero esto es meramente una convención. Ese dato no es un número, significa también que no tenemos el valor. Entonces ahora, una vez que ejecutamos esto, vamos a ver exactamente cómo queda. Y ahora sí, ya vemos que para el ingreso de algunas personas tenemos none, not a number, es un valor nulo, no lo tenemos. Y esto es extremadamente común cuando trabajamos nosotros con datos. En muchas ocasiones no los tenemos. Ok, ahora ya nosotros introdujimos artificialmente valores faltantes. Vamos al siguiente paso, que es justo estimar, hacer la imputación de esos valores faltantes. Y para eso vamos a utilizar la librería de scikit-learn, en particular su clase de KNN, K vecinos más cercanos, el imputador imputer que tenemos nosotros aquí. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es generar un imputer, un imputador, a partir justo de esta clase que tenemos por acá. Y recuerden, nosotros dependemos o tenemos que definir el número de vecinos, y para eso recibe un parámetro que se llama nNeighbors, y lo vamos a escribir por aquí. Ahí está. Y le vamos a decir, en este caso, yo hice algunas pruebas y con 5 podemos obtener unos resultados más o menos buenos. Noten aquí con 5 o con 4 o con 3 o con 2. Esto se define de una forma experimental. Normalmente se realiza experimentación para determinar cuál es el número K que te conviene utilizar. No obstante, para esta ejemplificación con el valor de 5 podemos ver algún cierto tipo de comportamiento. Ok, entonces vamos a pasarle un parámetro adicional, que este es con respecto a cómo se toman en cuenta los pesos de los vecinos. Recuerdan que vimos dos técnicas, una donde era enteramente uniforme, simplemente eran los dos vecinos que estaban más cerca, en este caso van a ser los 5 vecinos que estaban más cerca, y se va a agarrar el promedio de cada uno de ellos, y esa va a ser la estimación del ingreso para esa persona que no conocemos el valor o que no conocemos su ingreso. Entonces, en este caso, le decimos que vaya a utilizar unos pesos uniformes. Ok, entonces, a partir de aquí ya generamos nosotros un imputer, un imputador, y ahora lo único que vamos a hacer es, vamos a guardar los datos imputados, los vamos a guardar en una variable que se llame imputer uni de uniforme, y vamos a agarrar justo el imputer que acabamos de crear. Vamos a utilizar su método fit transform para que se ajuste a los datos, pero a la vez haga la transformación directamente. Transform. Y le vamos a pasar los datos con faltantes. Y ya una vez que tenemos esto, vamos a copiarlo y pegarlo. Y en lugar de uniform le vamos a poner distance. Recuerden, esto lo único que va a hacer es hacer un promedio ponderado en función de la distancia de cada uno de los vecinos. Para este caso sí nos va a dar una diferencia en los valores faltantes, y quiero que la veamos para que podamos tener un entendimiento mucho más claro de cómo funcionan estas dos técnicas y qué implicaciones podrían llegar a tener. Aquí alguien podría estarse preguntando, oye, ¿debemos utilizar el uniform o debemos utilizar el distance? ¿Cuál de los dos utilizo? Nuevamente, esto es experimentación, se realiza a través de experimentación. No lo vamos nosotros a poder determinar para un conjunto de datos dado que tiene diferentes tipos de variables cuál sería el que debemos nosotros utilizar de antemano. Requerimos hacer experimentación, es algo importante. Entonces, ahora, este lo vamos a guardar en un vector que no se llama imputer_uni, le vamos a poner imputer_dist de distance, de distancia. Y ambos los vamos a meter en un vector de NumPy apilado, meramente para poderlos comparar directamente. Esto no tiene ninguna otra funcionalidad más que mostrar cómo quedaron cada uno de los vectores uno arriba del otro. Entonces vamos a utilizar NumPy stack y vamos a meter nuestra tupla de vectores, en este caso imputer_uni, imputer_dis, ahí está, y le vamos a decir que los apile en función del eje 1. Ejecutamos y aquí podemos ver el cara a cara de los dos vectores. Esperaríamos que las columnas 0 y 1 fueran exactamente iguales, ¿no? Porque simplemente no hicimos ningún cambio. Los valores faltantes se encontraban en la tercera columna, que es la del ingreso. Y si mal no recuerdo, habíamos utilizado el índice 2, la persona que se encontraba en el índice 2
para introducir un valor faltante, en este caso el del ingreso. Y aquí podemos ver cómo el imputer determinó para cada uno de sus casos un diferente valor. Aquí podemos ver punto 21 y punto 12 que podrían considerarse un poquito distantes, no obstante son ingresos que podrían considerarse como bajos. Podemos ver por acá algunas otras diferencias. Aquí está este otro donde tenemos punto 34 y punto 32, son muy similares, más similares de lo que teníamos anteriormente. Acá tenemos otro de 0.42 y 0.34, igual con cierta distancia, pero manteniéndose dentro de los rangos que podríamos nosotros considerar como aceptables. Y aquí tenemos otro de .86 y .91 que igual ambos nosotros los podríamos considerar como ingresos relativamente altos. Entonces, ya sea el imputer que considera pesos de una forma uniforme, como el imputer que considera pesos de una forma ponderada por la distancia, están obteniendo valores hasta cierto punto similares. Ahora, como último paso, vamos a comparar los resultados, vamos a visualizarlos. Nosotros ya tenemos los datos originales escalados, también nosotros tenemos los datos que fueron imputados con pesos uniformes y tenemos los datos que fueron imputados con pesos en función de la distancia de los vecinos. Vamos a graficarlos y a partir de ahí sacamos ciertas conclusiones. Aquí no voy a explicar este código de visualización, no es el objetivo de nuestro video. Y si desean conocer detalles sobre cómo hacer gráficas en Python, recuerden, aquí arriba les dejo un vínculo a nuestra playlist de visualización. Entonces, en este caso simplemente lo voy a ejecutar y aquí podemos ver justo nuestros resultados. Tenemos los datos originales en estas bolitas color azul y tenemos los datos que fueron quitados. Estos fueron los valores efectivamente reales. Estos son nuestro punto de referencia para poder determinar qué tan bueno hicimos esta imputación, estimación de los valores faltantes. Y podemos ver aquí las estrellitas en color azul claro que están muy cerca de los valores imputados. Unos utilizando el mecanismo uniforme y otros utilizando el mecanismo por distancia. Podemos ver que efectivamente están muy cerca. En este caso, podemos ver que la imputación de distancia hizo una sobreestimación del valor y en este caso podemos ver que quien hizo la sobreestimación fue la imputación uniforme. Y así podemos ver diferencias para cada uno de los datos que fueron imputados. Obviamente, como les comentaba, aquí no tenemos un claro ganador y la forma de determinarlo es a través de experimentación. Espero hayan encontrado valor en este video. Si fue así, por favor denle un like. Y si aún no se han suscrito, por favor consideren hacerlo. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y les agradezco que me hayan acompañado. Hasta el próximo video. Para